más que un experto en la doctrina social, mi especialidad es intentar que la gente entienda la doctrina social, que sea un instrumento. Este es el objetivo realmente que tenemos esta noche. Vamos a ver. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, se acuerdan del joven Carlos Zúñiga, ¿no? Que nos habló sobre la justicia, como una introducción, la justicia en la Biblia, y luego Pilar Arroyo presentó, como hace solo ella, que verdaderamente es experta en su campo, de presentarnos lo que es la realidad política económica. Y el mes pasado, Miguel Cruzado nos habló, cuando empezaba a escuchar la cita, dijo, ha tomado mi tema, ¿qué voy a hacer? Porque él está hablando de la doctrina social. Pero luego lo puso en el término específico de tomar cómo se ha ido desarrollando la idea de la reconciliación desde fines del siglo XIX hasta ahora, y cómo pasamos de una visión que está bien, que busque la armonía, que uno que se enfatiza más en la justicia, y que, vimos eso no solo en la doctrina social, sino en los decretos de las congregaciones de la compañía. Entonces, lo que yo enseño la doctrina social, ese chico es mi sobrino nieto, y puse esto en el Facebook, dice, le estoy enseñando sobre la doctrina social de la Iglesia. Nadie es demasiado joven para poder aprenderlo, y justamente el propósito es no solo saber lo que es, pero poder usar los principios de la doctrina social en nuestro apostolado para conocer nuestra realidad y para tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche. Vamos a intentar ver la realidad, pero ver la realidad, claro, como seres humanos, pero específicamente desde la perspectiva de la fe, que no es una contradicción a la ciencia. Vamos a ver eso. ¿De dónde viene? Bueno, el método es un método que se hizo famoso y todos conocemos, el método de ver, juzgar y actuar. De hecho, fue un método empleado en los movimientos laicos en Francia y Bélgica en los años 30, pero se hizo oficial en el año 1961, cuando San Juan XXIII lo presentó como el método que usamos en la Iglesia. Esta es en forma general, ver, juzgar, actuar. Justo lo que queremos hacer es verlo en una forma más específica. Y lo que quiero mostrarles con algunas experiencias históricas es que no es un método tan nuevo, es un método que se ha usado desde el tiempo del Nuevo Testamento. Y el ejemplo concreto, ¿se acuerda la historia de los diáconos? Es en el capítulo 6, si no, léanlo. La historia de que un grupo en la comunidad cristiana en Jerusalén ayudaban a los pobres y a las viudas. Pero las viudas de las familias extranjeras, de las griegas, se quejaban porque recibían menos víveres que las que estaban de casa, de las hebreas. Pues es interesante, ¿quién se dio cuenta del problema de la falta? Las que sufrían el problema, ¿no? Claro, los que recibían suficiente no se quejaban. Entonces decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta es una comunidad formada por los apóstoles, que Pedro y Juan y Mateo, que ellos se encargan de la distribución de la comida. Y los apóstoles dijeron, no, nuestro trabajo es anunciar la palabra. Necesitamos otra solución. Y la solución, que era una inspiración del Espíritu Santo, vamos a anunciar a otras personas que pueden servir. ¿Cómo se dice siervo en griego? Diácono, ¿no? De allá surge la palabra diaconía, de servicio.
Entonces es un ejemplo del análisis de la realidad desde la perspectiva de los que sufren los problemas, visto a través de la fe de la Iglesia para buscar una nueva alternativa. Entonces el método es un método antiguo. Entonces, pero ¿cuál es el punto central? La lección de los Hechos de los Apóstoles es que tenemos que ver la realidad desde la perspectiva de las personas pobres y vulnerables. No creo que esté diciendo nada nuevo, ustedes saben esto, pero quiero poner esto como la base de nuestro estudio de la doctrina social. Entonces vamos a emplear el método de las ciencias sociales. En mi época todos estudiamos sociología y antropología, porque era un poco la costumbre. Y no es que negamos la parte de la ciencia, solamente decimos que desde la perspectiva de la fe nos ayuda a ampliar y ver esta misma realidad de una forma más profunda. Y quiero darles una serie de ejemplos, no los vamos a analizar, pero la pregunta que les hago es, con estos temas, si la fe ofrece una perspectiva más amplia, una forma más profunda de analizar esta realidad humana. Y uno sería el ejemplo de la oposición a la pena de muerte. Nosotros, ¿hay alguien aquí que piensa que es justificado la pena de muerte? Muy fácil decirlo, voy a hablar humanamente. Dado la clase de gobierno que tenemos, un gobierno reciente que era capaz de indultar a un presidente culpable por abusos de derechos humanos, ¿quién sabe que otro presidente reelegido por, hablo de una imposibilidad, pero de uno que actualmente se encuentra en una embajada de otro país, llegue a ser presidente y por plata decide que va a indultar a Primero Guzmán? El argumento a favor de la pena de muerte es qué pasaría para evitar que un criminal, una persona que ha cometido. No estoy defendiendo la pena de muerte, estoy diciendo que uno podría argumentarlo, pero si lo vemos desde la fe, ¿quién es el autor de la vida? ¿Quién es el que lo decide? Entonces, desde la fe tenemos un argumento definitivo en contra. Muchos católicos no saben esto, ¿no? Tenemos que enseñar la doctrina social. Otro ejemplo, el papel de la mujer en la Iglesia, lo puse en estos términos adrede, ¿no? Ustedes, las feministas, nos han convencido poco a poco, están intentando convencernos los varones que todos somos iguales. ¿Hemos descubierto esto en la práctica de la Iglesia? ¿Mujeres qué dices? ¿Ya? Una cosa es ser iguales delante de Dios. ¿Ustedes se consideran de una igualdad de posición en la Iglesia institucional? No están grabando a ustedes, digan. ¿Alguien se siente que sí? No, por favor, pronúnciense. ¿Se sienten que son igualmente tratadas en la estructura de la Iglesia? ¿Sí o no? No. Todavía es un tema que hay que trabajar y hay que trabajar desde la fe. Otro ejemplo, la otra cara del mismo problema. ¿Cómo superar el problema del clericalismo, no? Que vemos que está al fondo de muchos de los problemas que actualmente sufrimos en la Iglesia. Si leímos el Evangelio, queda bien claro que la comunidad cristiana, todos los miembros son iguales. El sacramento importante que compartimos es el bautismo, y esto es lo que nos hace iguales. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a tener una iglesia tan jerárquica, no? ¿Qué tenemos que hacer? No digo para decir que abolir a los obispos o algo, pero tener una iglesia, vamos a ver, pero creo que es lo que está pidiendo el Papa Francisco, uno en que haya más participación realmente de todos los bautizados y todas las bautizadas. Bueno, a propósito de estos son 3 ejemplos de cómo la fe añade una perspectiva para entender mejor. Estos ni siquiera en ejemplos negativos. Un ejemplo positivo es, bueno, ¿han escuchado hablar de las metas del desarrollo
sostenible. En el año 2000 eran las metas del milenio que debían haberse cumplido para el año 2015. Algunos sí, otros no. Y ahora se han reinterpretado. Bueno, tomen tiempo y pregúntense, en cada uno de estos temas, la Iglesia ofrece una perspectiva, la fe ofrece una perspectiva más profunda. Quiero llegar a la conclusión que sí, que necesitamos la fe de una forma. Así un resumen rapidito. Entonces llegamos a qué es lo que estamos buscando. El reino de la justicia. El reino de Dios es un regalo. Nosotros no lo creamos, pero el reino de Dios se va preparando a través de nuestra práctica de la justicia. Estamos invitados a acompañar en esta procesión, en esta misión. Busca primero el reino. Y lo hacemos una cosa que distingue en general la Iglesia Católica de otras iglesias cristianas es la importancia que damos a la tradición. La tradición no es que la revelación termina con el Nuevo Testamento, pero también tenemos la acumulación de la historia y la experiencia de la Iglesia. Este va a ser sobre todo bien importante en la doctrina social, que vamos frente a la realidad evolucionando nuevos principios. Entonces vamos a ver un poco de la historia. Quiero distinguir entre la pastoral social y la doctrina social. La pastoral social es el trabajo social que nosotros hacemos. La doctrina social es nuestra reflexión sobre esa práctica pastoral. Algunos usan la palabra enseñanza social. La palabra enseñanza tiene la ventaja que parece menos vertical, parece más algo que compartimos. Pero doctrina tiene la idea, mire, esto es importante, tiene que aprenderlo y tiene que conocerlo y tiene que practicarlo. Entonces vamos a ver un poco también la historia de la doctrina social y cómo se ha ido desarrollando. En resumen, entonces, nuestra propia experiencia de nuestra comunidad. Queremos ver la misma realidad, no se contradice con la ciencia, pero queremos verlo con ojos de fe. La doctrina social, entonces, en concreto, es algo que en principio empieza no empieza desde arriba, sino desde abajo. El ejemplo en los Hechos de los Apóstoles eran las viudas que sufrían el problema, los que anuncian el problema. Y en ese sentido, nosotros como colaboradores en la misión, conocemos la situación de los pobres, muchos vivimos entre los pobres y todos nos identificamos con su causa. Este es el punto de partida desde el cual vamos a poder hacer la doctrina social. Y lo hemos hecho históricamente en este continente a través de las conferencias generales del episcopado peruano, ¿no? Casi todos ustedes son jóvenes aquí, pero nosotros los que no somos tantos, sí recordamos en 68 esa reunión que se empezó justo pocos años después del Concilio Vaticano II y que realmente era el despertar de la Iglesia en América Latina. Hasta este momento, teológicamente, la Iglesia de América Latina dependía por su formación, sobre todo de Europa. Después del concilio empieza a tener su propia perspectiva. Una perspectiva que, para resumirlo en unas palabras, es la de la teología de la liberación. Luego, 11 años después, iba a ser 10 años después, pero murió Papa Pablo VI, esperaron, y en el documento de Puebla, en México, en 79, se reunió, había un esfuerzo de parar Medellín. De hecho, fue un avance. 13 años después, justo a los 500 años de la evangelización,
se reunieron los obispos en Santo Domingo y era el tema, sobre todo, que trabajaba en el tema de los derechos humanos. Y 15 años después, los obispos se reunieron en Aparecida, en Brasil, y un poco el encargado de la reflexión era el cardenal de Buenos Aires, un tal Jorge Mario Bergoglio. Hace ya, ¿qué? Hace 12 años, ¿no? Porque fue en 2007. A ver cuándo vamos a tener el próximo. Debía haber. Entonces, la pregunta que hago en este momento es, nosotros, porque, bueno, una de las cosas que hacemos en SEAS, y la verdad yo considero que este es mi verdadero aporte, era tomar estos documentos, los iniciales, ponerlos en una forma popular e invitar a la gente a preparar y participar en la presentación, en la preparación para estas conferencias, y una vez que ya sacaron las conclusiones, presentar sus resultados en una forma que se pudo trabajar en nuestras comunidades. En cuanto a Medellín, era una sorpresa. En cuanto a Puebla, empezamos ya para Santo Domingo y Aparecido fue la estructura. Por favor, levanten la mano las personas aquí que de alguna forma en su parroquia o en su comunidad cristiana participaron, hicieron su aporte o para Santo Domingo o para Aparecida, las que de alguna forma participaron. ¿Fue en Palusa que lo hacemos? Y los demás, no sé cuál de acción social y buscar las versiones populares de eso, por lo menos de los documentos de Aparecida. Ojalá que para algunos de ustedes, Pedro, ustedes prepararon, tenían alguna ayuda los jóvenes en la parroquia para preparar el sínodo de los jóvenes. Hubo un cuestionario. ¿Ustedes lo trabajaron? Porque sé que hubo grupos en el consejo parroquial que trabajaron. En algunas de sus comunidades o sus hijos. Bueno, se trabajó más el documento preparatorio. Ya. Y ahora han sacado el documento final y es demasiado largo y todavía no me han contratado. El de la familia, Sí, la sacaron en italiano, recién lo han sacado. Pero esa es la idea, así es como debe funcionar el sistema. La idea es que nosotros ofrecemos nuestros aportes y recibimos las conclusiones. Entonces es circular, empieza desde nuestra experiencia, se comparte a niveles más altos de la comunidad, de la parroquia, a la diócesis, a nivel de la conferencia, a nivel de la conferencia de América Latina y a nivel de Roma, ¿no? Y luego se saca una encíclica o algo que se va aplicando. Entonces debe ser un proceso constante. Y eso es como debe ser. Ahora, es un proceso de discernimiento. Esto, evidentemente, es algo que trabajaremos en más detalle cuando trabajamos el año que viene sobre la espiritualidad, ¿no? Y cuando hacemos esto, no es exactamente el voto de la mayoría, sino cuando hay un compartir, a veces una u otra persona tiene una inspiración genial, ¿no? Y de allí lo compartimos. Así fue, por ejemplo, tenían un gran aporte para Santo Domingo y para Aparecida los capellanes de las cárceles. Pero mucho dependía del Papa cuando escribía el documento. Interesante es que cuando San Juan Pablo II escribió una encíclica, citó a la Biblia, citó a los padres de la Iglesia, citó a los otros papas y citó a sí mismo. Entonces, estos fueron sus fuentes. Benedicto, eso me encantó, en su primera encíclica, la primera persona que citó era Nietzsche. Dije, ahora tenemos un papa con otra clase. Claro, lo citó para luego criticarle, pero tenía una perspectiva un poco más amplia.
Cuando Francisco escribió la carta Laudato Si sobre la defensa de la madre tierra, de la creación, citó las conclusiones, no me acuerdo si eran 12 o 14 conferencias episcopales, es decir, buscaba lo que decía la gente en las bases. Entonces, aunque hemos hablado de la teoría, con el actual Papa realmente lo estamos haciendo. Y esto es lo que insistimos con el Papa Francisco. Estamos en un momento muy especial, un kairos, ¿no? Una oportunidad, porque no es simplemente, bueno, existe la posibilidad si quieren participar. Es un Papa que existe. La Iglesia solamente va a funcionar cuando participamos todos en ello. Como él lo hablaba, es realmente un nuevo modelo de la Iglesia. Usa la palabra los sínodos, que son las reuniones cada 3 años de los obispos. Los últimos 2 que ha insistido el Papa Francisco han sido, dice, no es que han venido aquí ustedes los obispos para repetir lo que yo pienso, realmente quiero saber su opinión y si hay diferencias que lo digan. En la sínodo sobre la familia y el matrimonio hubo grandes discusiones, igualmente sobre los jóvenes. Pero dice, este debe ser el principio y el principio que parte. El otro día en Fátima estaba dando una charla, conferencia sobre la colaboración. Este modelo solo va a funcionar de nuevo cuando ustedes, como laicos y laicas, no solo participan, sino que sean la base de este principio. Creo que esa es la inspiración del Papa Francisco más importante, ¿no? Bueno, pasamos entonces a ver los principios y ver un poco de la historia, ¿no? Hemos visto que la pastoral social viene desde siempre y la reflexión. Tú tienes los padres de la Iglesia como un ejemplo, San Basilio, que dijo, hablando de una reflexión social, si un hombre es rico, dice el San Basilio en el siglo IV, creo que fue, o él o su padre era ladrón, ¿no? Este fue su análisis de la realidad, ¿no? Lo que quiero ver es pasar un poco de cómo esta reflexión sobre la realidad social. Y el ejemplo bonito del siglo XVI fue lo de buscar, intentar desde la Iglesia, defender los derechos de los pueblos indígenas. Era Bartolomé de las Casas, que antes del año 1500 escuchó el famoso sermón de Montesinos, en que criticaba a los hacendados porque habían esclavizado a los indígenas. Esto le convirtió a él y desde este continente trabajó en defensa de los derechos y en su ayudante o su apoyo en España era Francisco de Victoria. Entonces es un ejemplo orgulloso para los dominicos del trabajo de una reflexión sobre la realidad social. Hay ejemplos positivos como esto y algunos ejemplos negativos. Por ejemplo, si analizamos que en la Iglesia, a través de la historia, saben que el movimiento de la liberación de los esclavos realmente era un movimiento de las iglesias evangélicas a fines del siglo XVIII. Y digo, el gran aportante de la Iglesia Católica sobre el tema era Colombia. La Iglesia Católica tiene la frase cuando en el año 1890 el Papa León XIII felicitó a Brasil por haber liberado a sus esclavos y fue el último país en América que liberó a sus esclavos. Usó la palabra, como la Iglesia siempre ha enseñado, nos oponemos a la esclavitud. ¡Mentira! ¡Mentira! Pero la Iglesia va evolucionando. Entonces, en la historia hay elementos positivos y negativos. Pero ¿por qué ignoramos un poco los temas sociales? Y creo que unos 3 factores bien importantes a través de la historia. Cuando la Reforma Protestante, mira, uno busca en Google imágenes, lo siento, pero uno de los motivos que me quedo católico es que ¿quién quiere seguir personas con estos rostros, no? Pero por su parte, cuando tienen su
justificar las dificultades con el autoritarismo y la importancia del dinero que tenía la Iglesia Católica, el propósito de la Iglesia Católica era ponerse a la defensiva. Entonces, por ejemplo, si Lutero dice la misa debe celebrarse en el vernáculo, no, la misa debe quedarse en latín. Y por eso tardamos otros 4 siglos antes de cambiar. Pero ya empieza la mentalidad, ¿cómo nos defendemos de estas amenazas externas? Y la Reforma Protestante era una. Otra era el espíritu de la iluminación, ¿no? Los filósofos de fines del siglo XVI y XVIII, y luego en la Revolución Francesa, que alzaba la idea de la razón humana. Entonces la Iglesia, no, todo depende de la fe. Bueno, hubo una oposición. Igualmente, frente a la Revolución Industrial, es irónico que la Iglesia sí atacó el capitalismo liberal, pero no desde la perspectiva socialista, sino desde la perspectiva de la monarquía. Entonces era una Iglesia cada vez más cerrada. En el siglo XIX, sobre todo, el Papa Gregorio XVI denunció, dijo, la libertad es una herejía, tenemos que seguir lo que dice la autoridad. Y Pío IX realmente se concentró en su papado todo el poder en su persona, ¿no? Y en la doctrina de la infalibilidad. Pero digo también en su favor que hay algo bueno de los Pío IX, y lo llamaría un postre infalible. No vayan a decir que yo solo predico también. Llegamos a una iglesia encerrada en sí misma. ¿Cómo empieza a cambiar? Y empieza a cambiar, sobre todo en América del Norte y en Europa, cuando los sacerdotes se dan cuenta que no están viniendo a misa. Y no están viniendo a misa porque los obreros tienen que trabajar 7 días de la semana. Entonces los curas van donde sus obispos y dicen, tenemos que hacer algo. Y los obispos fueron donde el Papa León XIII y decía, es tiempo que empezamos a criticar esto o vamos a perder la clase obrera. Entonces, por eso consideramos que la doctrina social de la Iglesia empieza con renovar, que es... Miguel habló de esto la semana pasada. Lo que para nosotros es interesante es que defiende los derechos de los obreros, la dignidad del trabajo humano, la importancia de un sueldo justo. Hasta ahora todavía no ponemos esto en la práctica. Y históricamente la situación se iba evolucionando y a los 40 años Pío XI escribe un documento que se llama 40º en el año 40 del renovado, en que recuerda, pero dice, es la obligación de la Iglesia pronunciarse sobre la realidad social. Entonces es con Pío XI que empieza ya la tradición que la Iglesia debe hablar sobre la realidad. Y el trabajo, las encíclicas sobre el trabajo han sido tan importantes que más o menos cada 10 años los papas han escrito o encíclicas o cartas sobre el tema. El de Pablo VI era importante porque es la primera en que el Papa dice, mire, yo no soy un experto en las cosas de este mundo, ustedes que viven en este mundo tienen que ser los que nos enseñan. Estos eran los documentos sobre el trabajo humano. Un grupo bien importante, y tal vez el factor más importante, era el Concilio Vaticano II, y desde la perspectiva de la doctrina social, el último documento, Gaudium et Spes, ¿no? Que es como, por la primera vez se ve
Ya no es que la iglesia está en el centro del mundo y todos deben acercarse a nosotros porque somos la sociedad perfecta, sino la iglesia está aquí para servir el mundo. Por eso en los documentos, hay una versión popular de esto también, habla de la persona humana, la comunidad humana, la actividad humana y el trabajo de la iglesia en el mundo. Y lo aplica a los temas de la familia, la promoción cultural, la economía, la política, la paz. Este es el famoso primer párrafo, que no hay nada humano que no encuentra eco en la iglesia. Entonces, otros documentos, más bien en 1963 ya habían terminado la primera sesión del concilio y los obispos no habían hecho nada. Y Juan 23, para poder despertarles 2 meses antes de su muerte, básicamente escribe la encíclica para decir: despiértense, tenemos que trabajar y trabajar por el tema de la paz. Hay también una versión popular de los comentarios. Otra línea importante que luego del concilio, Gabriel Mesperes es el año 65, y 2 años después Pablo VI escribe sobre el progreso humano, el progreso de todos y de cada uno, y es un poco para que tomar el ideal de Gabriel Mesperes y intentar aplicarlo a la realidad. Y eso ha sido tan importante que luego, 20 años después, Juan Pablo II escribió sobre el mismo tema, sobre todo sobre la solidaridad, y la encíclica social de Benedicto era el amor en la verdad, que trabaja el tema de la gratuidad. También hay una versión popular de eso, si quieren trabajarlo. Y todos sabemos que la encíclica bonita, reciente del año 2015, sobre la defensa de la tierra y la relación entre el tema ecológico y el tema social, que creo que es la inspiración general. Igualmente, uno piensa, Medellín ocurre justo después de poco de un progreso. Y cada uno es la Iglesia de América Latina respondiendo en este proceso circular a lo que la Iglesia Universal ha dicho. ¿Dónde encontramos los principios de la doctrina social? En el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No hay una versión popular, pero si quieren un resumen, se lo mando por correo. ¿Cuál es el punto de partida? Entonces, de aquí llegamos a los mismos principios. Tradicionalmente empezamos con la persona humana y la dignidad absoluta de la persona, pero los principios de la doctrina social no son simplemente principios individuales, sino van como de par en par, y lo que siempre insiste, no se puede hablar de la persona fuera de la comunidad, ni de la comunidad ignorando a la persona. Entonces, si el capitalismo insiste solo en los derechos individuales y el socialismo tradicional insiste en los derechos de la comunidad, lo que dice la Iglesia es siempre hay que tomar en cuenta los dos a la vez. El objetivo de la doctrina social es buscar el bien común, que Juan Pablo II definió como el bien material y espiritual de todos y de cada uno. No es solo un concepto material, no es solo espiritual, es ambos. No es solo para algunos. Muchas veces la confundimos y decimos, bueno, en la práctica vamos a entender una política que ayuda a la mayoría. Pues dice, no, hay que ayudar a todos. Este es el principio del reino de Dios. ¿Y cómo encontramos el bien común? Y ahí es donde entra el principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y la forma es las preguntas básicas. ¿Lo que es bueno para los ricos es siempre bueno para los pobres? Claro que no. ¿Lo que es bueno para los pobres de alguna manera va a negar la dignidad de los ricos? No. Entonces este es el argumento, siempre es nuestro punto de partida. La doctrina social se ve desde la perspectiva de los pobres, los vulnerables, ¿no? Luego viene el principio de la participación, ¿no?
que distribuimos el bien común en la medida que todo el mundo puede participar en un proceso. Desde el tiempo de Pío XII, la Iglesia empieza a usar la palabra democracia. Acuérdense que Gregorio XVI en el siglo XIX dijo que la libertad era una herejía. La Iglesia empieza a cambiar cuando el Concilio Vaticano II lo invirtió. Y ahora democracia empieza a perder un poco de su lustro cuando uno ve cómo puede ser manipulado. Pero el principio es que debe haber la mayor participación. Y un principio básico de la doctrina social, y de hecho empezó con Pío XI, es el principio de la subsidiariedad, que significa el Estado, el de la instancia superior, tiene la obligación de ayudar, de ofrecer subsidio, ¿no?, a las personas, a los grupos que no pueden actuar por sus propios esfuerzos. Pero por su parte, el Estado no es dictatorial, no puede exigir a la gente de cómo lo van a usar, tiene que dejar la libertad a las personas para usar la ayuda en la forma como ellos ven como necesario, ¿no? Y el Juan Pablo II, la palabra existía antes, pero define la solidaridad. No es un sentimiento superficial, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos. Pero son otros dos principios que van juntos: subsidiariedad y solidaridad. Y por eso, cuando ayudamos a los necesitados, cuando dejamos que ellos deciden cómo emplear la ayuda, practicamos la subsidiariedad. El peligro es cuando un gobierno liberal dice: hoy nosotros vamos a practicar la subsidiariedad, que cada uno haga lo que quiera. Entonces los ricos se benefician y los pobres no. Si simplemente decimos: hay que ayudar a los pobres, y le damos y no permitimos su participación, es puro asistencialismo. Y me parecía, pueden leer lo que dice por favor: el pobre trabaja, el rico lo explota. El soldado defiende a los dos. El médico cura a los tres. El contribuyente paga por los cuatro. El vago descansa por los cinco. El banquero estafa a los seis. El político vive de los siete. Y finalmente el sepulturero entierra a los ocho. Bueno, un poco sarcástico, pero esta idea de subsidiariedad mal interpretada, ¿no? También sobre los derechos humanos, dice Mafalda, y los derechos humanos no vayan a pasar como con los 10 mandamientos. Lo que la Iglesia insiste en su doctrina social no es solo los derechos humanos. Por cada derecho hay un deber. Y de hecho, desde la Iglesia partimos de los deberes. Claro que todos tenemos derecho a la vida y todos tenemos el deber de protegerlo, de defenderlo. Esa fue la idea central que hizo Juan 23 en el documento Pacem in Terris. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es del año 1948, pero las encargadas, entre ellos la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, para que pudieran participar los rusos y los chinos también, dijeron: no vamos a mencionar la palabra Dios, porque si no, no iba. Y Pío XII, como Papa, dice: no podemos apoyar porque niega, porque no menciona a Dios. El autor principal de la carta fue un filósofo, abogado francés, que se llamaba René Cassin, que era muy amigo del que fue el nuncio apostólico en París en el año 48. Y este nuncio, que era amigo de este abogado, se llamaba Angelo Roncalli. ¿Saben quién era Angelo Roncalli? Juan 23. Entonces, cuando llega a ser Papa, él toma la Declaración de los Derechos Humanos y dice: también son como la Iglesia lo defiende.
La otra cosa que para mí es una de las ideas más geniales, vamos a ver primero el Salmo. El Papa convirtió, ¿se acuerdan del Salmo? La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. Y él invierte la ecuación y toma la paz y dice, no, lo que es importante es la verdad, la justicia, la misericordia y la libertad. Y cuando tenemos las cuatro cosas, tenemos la paz, pero la condición. Pero nunca tenemos las cuatro a la vez. Por ejemplo, cuando tuvimos la comisión de la verdad y reconciliación, en ese momento lo que buscamos era la verdad, a costa de las otras cosas. Claro, teniéndola, exigimos la justicia, lo cual no se ha conseguido en muchos casos. Una vez que podemos ejercer la justicia, podemos decir, pero con misericordia, porque la justicia sin misericordia es crueldad. La misericordia sin la justicia es puro sacramentalismo. Y todos tienen que ser en un ambiente de libertad. Entonces, el análisis de la religión, de la doctrina social es en el momento, en cualquier situación, cuál es el tema en este momento que es más importante. Por ejemplo, si fue la verdad en la época de la comisión de la CBR, tal vez en este momento es la justicia, ¿no? Y bueno, ustedes van a analizar esto en sus realidades, ¿no? Cuando escribió su carta social, Benedicto insistió en el tema de la gratuidad, pero lo que es especial no está diciendo debemos ser generosos, está diciendo las empresas van a ser mejores en la medida que realmente actúan de una forma también a favor de la gratuidad, como un nuevo principio. Y el último principio que ahora vamos a invertir para hacerlo, el primero se llama el destino universal de los bienes de la creación. Dios ha destinado la tierra a cuanto ella contiene para el uso de todos. No se puede excluir a nadie de estos bienes. Esa es la raíz primera del principio del destino común, del bien común. Lo que ha hecho Laudato Si, en cierto sentido, es invertirlo. No estamos diciendo que el medio ambiente es más importante que las personas, pero vivimos en el medio ambiente, no es como la conclusión. Y para mí la gran inspiración de Laudato Si es decir que la defensa de la tierra solo se entiende en función del compromiso social por los pobres. Y solo se puede trabajar el tema de justicia para los pobres dentro del medio ambiente. Entonces, en parte, debe ser el punto de partida de nuestros análisis. Yo creo que hay que reescribir la doctrina social desde esto. Entonces, lo que les pido, lo que les sugiero para ustedes, es cómo aplicar estos principios de la doctrina social a nuestra práctica. Entonces, van a tener el PowerPoint y son en las obras donde están trabajando, o en sus comunidades, o en sus colegios, o en sus parroquias, ¿no? Escojan un tema social que es de importancia especial para su región. Escogen un tema que es donde más reclaman los pobres y los vulnerables, ¿no? Entonces, por eso la primera pregunta, ¿cómo son los pobres y los vulnerables afectados por esta situación? Y luego, ¿cómo está afectada la dignidad de sus personas? ¿Qué capacidad tienen para vivir en la comunidad, el principio de la comunidad? ¿Y qué efecto tiene sobre el medio ambiente donde viven? Bueno, estamos tomando cada uno de los principios y viéndolo en nuestra realidad. ¿Qué efectos? Las otras preguntas, entonces, ¿cuál sería la visión del bien común que les ayudaría a estas personas sin dañar a los demás, ¿no? ¿Cómo definiríamos en esa situación? ¿Cómo lo define la gente? ¿Cuál sería el papel del Estado para ayudar a resolver el problema? Es decir, el tema de la subsidiariedad. ¿Y puede actuar el pueblo en un ambiente democrático o participativo?
¿Qué hace falta para tener un Estado, tanto local como nacional o inclusive mundial, para ser verdaderamente democrático y buscar el bien común, ¿no? ¿Cómo pueden practicar estas personas la solidaridad? No solo en sus propias familias, ¿cómo podemos practicar nosotros la solidaridad hacia ellos, ¿no? Y mirando esa realidad de los 4 pilares de la paz, en este momento, ¿cuál es el que debemos empezar a trabajar desde ahí? Desde la verdad, conocerla, desde la justicia, desde la misericordia. Y, pregunta de Yapa, ¿ocurren momentos sagrados en que se puede practicar la gratuidad, el principio sugerido por Benedicto, para que sea no solo una tarea? Ahora, lo que sugiero simplemente para concluir es un tema que podría ser interesante para practicar esto, es el tema del abuso sexual en contra de los niños y nuestro compromiso para protegerlos, ¿no? Podemos, luego ustedes en sus grupos pensarán en otros, ¿no? Y preguntas que podríamos hacer al respecto del pasado. Vergonzosamente preferimos proteger la imagen de la Iglesia, pero hay que decir, ¿qué hacer ahora para las víctimas? ¿Qué hacer ahora para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué protocolo tenemos frente a los perpetradores, los victimarios? ¿Cómo nos comprometemos a cambiar la Iglesia para que pueda enfrentar esto? Cuando di la charla en Fátima, les dije, ¿ustedes creen que como peruanos somos más santos que los chilenos? No. Efectivamente, pero allí por lo menos sí están pasando una crisis terrible, pero se ha destapado y ahora su Iglesia está cambiando. Podemos trabajar el tema ahora para evitar pasar por esta crisis porque somos más abiertos. Las provincias de la Compañía de Jesús en Estados Unidos han decidido que van a revelar la lista de todas las personas durante los últimos 50 años que han recibido acusaciones legítimas para que no se le puede decir que están escondidos, ¿no? Entonces, en resumen, usamos el método de ver, buscar. La pregunta es, ¿quiénes son los que deben actuar? ¿Cómo conseguimos que actúen? ¿Cómo respondemos como comunidades cristianas? Y las preguntas entonces que van a hacer ustedes es, usando estos métodos, aplicándolos a los principios, a nuestras realidades, ¿qué clase de iglesia queremos? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirla? Y para poder ayudarles, les van a tener, Becky les va a mandar un artículo adicional que se llama Empapados de Evangelio, que escribió Laura Vargas para la revista Medellín, que muestra cómo una organización concreta, SEAS, emplea la doctrina social como un ejemplo que podemos aplicar a nuestros pueblos. Lo que he deseado hacer es mostrarles lo que son los principios de la doctrina social, no solo para que los aprendan de memoria, sino para que los usen en el análisis de sus propias actividades sociales en sus apostolados, para analizar la realidad y para decidir qué clase de acción podemos hacer. Este es lo que quería mostrarles esta noche. Vamos a tomar un pequeño descanso y luego a la vuelta pueden hacer preguntas o si no van a trabajar estas preguntas en pequeños grupos y empezar esta práctica de aplicar la doctrina social. ¿Bien? Gracias.